programa ese. Claro, Ya está claro. todo hecho. No nos acordábamos cómo lo habíamos hecho. Bueno, ahora sí voy a presentar. A ver, quiero que se vea pantalla completa. A ver. Bien, a ver, aguarden un momentito, que quisiera verme yo también. Ahí, presentar. Ujú. Bien, a ver si... Quiero ver cómo se ve. Ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla completita? Bueno, entonces Sí. me voy a mi pantalla, así puedo ir cambiando, ¿sí? Pues yo no las llego a ver. A ver, pipí, claro, no las veo. Bueno, como les dije, bueno, en el teórico de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la remodelación de los tejidos blandos, ¿sí? Y bueno, toda esta temática la incluimos en esta cursada, ya que la remodelación del tejido blando eh, tenemos que realizarla muchas veces luego de algún problema ortopédico, de un proceso de inmovilización o algunas otras circunstancias. Y muchas veces como estrategia, no la única, sino parte de todas las estrategias con las cuales contamos, la silosteo, son equipamientos ortésicos. Entonces, por eso lo incluimos, está incluido dentro de esta cursada, ¿sí? Bueno, en principio tenemos que saber los principales componentes a grandes rasgos para hacer un poquito de memoria de los tejidos blandos. Son células, ¿sí? Que se componen mayormente por fibroblastos y miofibroblastos, y también tenemos la matriz extracelular compuesta dentro de las diferentes células. Las más importantes son colágeno, elastina y fibrina. Los tejidos blandos, la principal función, ¿sí? O para qué sirven, ¿sí? Es mantener la integridad estructural y la organización tisular de todo organismo, estructura. Y también desempeñan un papel en la regulación y la transmisión de las fuerzas, ¿sí? Bueno, como les contaba que muchas veces nos encontramos con el objetivo dentro de un tratamiento de generar una remodelación en el tejido, sea la piel o sea un músculo o un ligamento o cualquier tipo de tejido, cápsula, blando, ¿sí? Porque en muchas situaciones ortopédicas lo que sucede es un periodo de inmovilización, ¿sí? Por diferentes razones, ¿sí? Y se ha demostrado, está ampliamente demostrado, que la inmovilización causa un aumento significativo del espesor en el perinicio, ¿sí? El perinicio es una parte del tejido blando, ¿sí? Y que la inmovilización va a estimular la producción de tejido conectivo. Con lo cual, si estamos en movimiento, ese tejido blando, conectivo, ¿sí? Que da estructura, como dijimos antes, va a crecer, ¿sí? En correcta alineación, dirección, cantidad y va a tener la elasticidad adecuada, ¿sí? Ahora, si está inmóvil esa estructura y tejido blando, este tejido crece sin dirección ni tracción adecuada y va a limitar la movilidad, ¿sí? Y no va a cumplir ese principio y esos objetivos para el cual
está diseñado y para el cual nos da la función. Entonces, el tejido blando continuamente está en un proceso mecánico de destrucción de matriz extracelular y formación de nueva matriz extracelular dentro de este tejido blando, ¿sí? Esto sucede todo el tiempo, ¿sí? Pero en este proceso siempre hay movimiento, estímulos mecánicos, para que esta formación de la nueva matriz extracelular, ¿sí? O tenga sus fibras orientadas correctamente, con la elasticidad requerida, ¿sí? Para cada zona, para cada segmento articular, ¿sí? Este proceso es lo que se da en condiciones normales, ¿sí? Hay destrucción de matriz extracelular y formación de nueva matriz, ¿sí? Con ciertos estímulos mecánicos, ¿sí? De movimiento, de fuerza, de dirección, que le dan a esa matriz extracelular cierta funcionalidad, ¿sí? Y cierta estructura. Bueno, acá un poquito digo, este es el proceso que se da naturalmente, ¿sí? Por ejemplo, en otras culturas, ¿sí? Gracias a, esto es como un ejemplo extremo, ¿sí? Gracias a un efecto mecánico, por así decirlo, se va remodelando el tejido blando, en este caso la piel, ¿sí? Cartílagos, lo que fuere, ¿sí? De manera natural, ¿sí? De manera normal, por así decirlo, en condiciones normales, sin haber ningún tipo de lesión, injuria ni daño de tejido, ¿sí? Este es un proceso que se da de manera natural. Bueno, ¿qué sucede cuando estamos frente a una contractura o rigidez, ¿sí? Que requiere un tratamiento? ¿Mm? Em, Tenemos que entender qué es lo que ha sucedido, cómo fue el proceso, ¿sí? Del acortamiento de los tejidos blandos. ¿Eh? Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, puede ser por una herida, un golpe, o yo acá puse, digamos, una inflamación pensando en todas las situaciones ortopédicas, ¿sí? Una fractura, una cirugía, pero también podría ser por un proceso mismo de inmovilización, ¿sí? Lo que sucede es una cascada de acontecimientos, por así decirlo, en el cual tenemos este, una cascada de neuropéptidos, mastocitos que tienden a cerrar la herida, ¿sí? Producción de fibroblastos y miofibroblastos, ¿sí? Y en este sentido, el tejido va a sufrir cambios histológicos, ¿sí? Sabemos que va a haber mucho depósito, si hubo una inflamación, mucho depósito de colágeno de tipo 3, ¿sí? Que es el colágeno desorganizado y sin orientación, ¿sí? Y si en ese proceso tenemos falta de estímulos mecánicos que direccionan, orientan, dan la elasticidad necesaria a la nueva matriz extracelular, ¿sí? Si falta ese estímulo mecánico por alguna situación en particular, eh, porque, por ejemplo, haya tenido que ser inmovilizado ese segmento para que otras estructuras, como por ejemplo es el hueso, forme su callo óseo. En esa falta de estímulos mecánicos, ¿sí? Es lo que nos lleva, ¿sí? A desarrollar la contractura o la rigidez de ese tejido, ¿sí? Después vamos a ir volviendo un poco sobre todo el proceso de cicatrización. Pero en este momento vamos a ir a lo que es la contractura o la rigidez.
Bien, entonces sabemos que el movimiento y el estrés articular em, favorece y provoca, ¿sí? Ciertas cuestiones, como es la nutrición del tejido, el reclutamiento de las fibras de colágeno en la dirección y tensión y aumenta su resistencia. Y también aumenta la representación cortical, ¿sí? De, de ese circuito. Ahora, la falta de movimiento, ¿sí? Y la falta de la fuerza necesaria, ¿sí? Altera las características morfológicas, bioquímicas y biomecánicas de los tejidos, favorece la desorganización celular, ¿sí? Provocando adherencias, la proliferación de tejido conectivo sin esa guía biológica, ¿m? Y también disminuye la representación cortical. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Como una introducción. Bien, bueno. Entonces, el objetivo del tratamiento sería revertir este proceso de la contractura, ¿sí? Tratar esta contractura. ¿Cómo la tratamos? Remodelando este tejido blando, ¿sí? Para eso tenemos que lograr la extensibilidad del tejido adecuada y la elongación del mismo. Y para lograr esto nos vamos a basar en el principio de estiramiento y de la deformidad plástica. ¿Mm? Em, ¿Qué es la deformidad plástica y el principio de estiramiento? ¿Sí? Em, Sabemos que si nosotros ejercemos una fuerza en el tejido, vamos a, en primer momento, llegar a un punto determinado en el cual vamos a eh, desarrollar la elasticidad de ese tejido. Vamos a estar trabajando en que ese tejido sea más elástico. ¿Mm? Ahora, si continuamos con un mayor esfuerzo, ¿sí? Vamos a estar llegando a lo que se llama el límite de plasticidad. ¿Sí? Si nos pasamos de ese esfuerzo que aplicamos, ya vamos a generar un daño, ¿sí? Una ruptura en el tejido y un daño tisular. Y eso es lo que queremos evitar, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a tener que trabajar para remodelar los tejidos blandos? En el límite de plasticidad. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en el límite de elasticidad, no va a haber una modificación biológica de ese tejido, ¿sí? El tejido es plástico, ¿sí? Además de elástico. Para modificar, ¿sí? Ese tejido, debemos ir con un poco más de esfuerzo hasta el límite de plasticidad, ¿sí? Que ahora después vamos a saber, a ver cuál sería este límite de plasticidad. Ahora, con mucho cuidado, porque si nos pasamos, dañamos el tejido. Y acá yo puse algo. Esta relación no es lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos pasamos de ese esfuerzo, ¿sí? Externo que vamos a dar con las ortesis, estamos dañando. No es que a mayor esfuerzo, mayor deformación. No. Hay un punto en el cual, ¿sí? Esa deformación termina siendo una ruptura, ¿sí? Cualquier cosa, Juli, o Nati, o Sandri, que quieran agregar, me avisan, ¿sí? Hablan. Entonces, todo esto va a ser dentro de un proceso. Tenemos el tejido contraído, que ya vimos cómo llegamos a ese punto de esa contracción, esa retracción, esa rigidez, ¿sí? Y vamos a aplicar distintas estrategias, ¿sí? Ya sean movilizaciones y estímulos mecánicos, ¿sí? El movimiento ya sabemos que favorece, pero además tenemos que aplicar estímulos mecánicos. Entonces, esta variación del límite de elasticidad, vamos a volver para atrás, ¿sí? Vamos a tener que ir subiendo el límite de elasticidad, llegar al límite de plasticidad, ¿sí?
lo vamos a ir modificando con el tiempo, ¿sí? Y con un estímulo continuo, con la ortesis, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Con la ortesis vamos a lograr una remodelación biológica del tejido, que muchas veces con estímulos mecánicos, ¿sí? Simplemente ya sea con el movimiento, la movilización y demás, estaríamos trabajando solo en este límite de elasticidad, ¿sí? Para variar este límite de elasticidad e ir al límite de plasticidad, ¿sí? Y de remodelación biológica del tejido, necesitamos que ese estímulo mecánico sea continuo. ¿Y cómo lo logramos? Con una ortesis. ¿Ok? Por ejemplo, puse esta fotito acá, ¿sí? Este aro, ¿sí? Que tiene esta mujer, ¿sí? Y esa modificación del tejido blando de sus labios, ¿sí? No lo logró de un día para el otro ni de manera forzosa, ¿sí? Lo logró con un estímulo continuo, ¿sí? Con un elemento externo, que en este caso es ese platillo, no sé qué denominación tiene, ¿sí? Pero lo logró con este estímulo continuo y constante a lo largo del tiempo. De esa manera hizo una remodelación biológica del tejido, ¿sí? Esta persona que está acá. Bien, entonces, queda claro que cómo vamos a remodelar el tejido lo hacemos con un estímulo biológico adecuado, ¿sí? Cuando hablamos de estímulo biológico adecuado, se refiere a que el nivel de tensión debe ser suave, ¿sí? Y la duración de la tensión debe ser prolongada, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que yo les decía previamente, no es una relación lineal de a mayor esfuerzo, mayor deformidad. No, hay otros factores que tienen que ver. El nivel de tensión tiene que ser suave, ¿sí? Y la duración de la tensión, que es el tiempo, tiene que ser prolongada. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Profe? Sí, escucho. 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 ¿Había alguien que quería preguntar algo? Sí, pero abandonó la reunión. No sé qué hora Ah, quería preguntar. Justo se fue. bien. Habló y se fue. Ahí Bueno, volvió. bien. ¿Sigo? Ay, sí, soy yo, perdón. Se me había cortado y no sabía si se me había cortado a mí o a todos. Ah, bien. ¿Está bien? Dale, sí. Seguimos. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, el estímulo biológico adecuado es nivel de tensión suave y duración de la tensión prolongada. Acá les dejé un artículo que es interesante para leer, ¿sí? Bien, entonces, repasemos. Esto tiene que quedar muy, muy claro porque después, cuando nosotros indicamos la ortesis, además de diseñarla, confeccionarla y dar las indicaciones, ¿sí? Vamos a tener en cuenta esto. Y también vamos a tenerlo en cuenta para decir, bueno, ¿hasta cuándo usa la ortesis? ¿Sí? O cómo gradúo la fuerza que estoy aplicando, ¿sí? Entonces, como les decía, la relación... Alguien levantó la mano, Cecilia levantó la mano. Ah, sí, Cecilia. Sí, el estímulo biológico sería suave, prolongado y constante. Sí, y constante, exacto, y constante. Muy bien. Vamos a ir de a poquito, pero sí, sí, sí. Entonces, si es un periodo corto, si es una tensión breve y si es una fuerza alta, ¿sí? Una alta carga, hay una deformidad, ¿sí? Es decir, se genera una modificación en el tejido, pero esta modificación va a generar una inflamación y daño del tejido, ¿sí? Con lo cual,
Ojo con esto, porque por ahí aplicamos una gran fuerza y dice, ¡ay, logré un montón! Sí, pero el paciente después no se puede mover durante 3 días porque le dolió, inflamó, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que hubo daño de tejido, ¿ok? Entonces hay que ir muy despacio. Y muy despacio es el estímulo biológico adecuado, aumentando ese límite de elasticidad para llegar a la plasticidad, ¿sí? Entonces, periodo prolongado, tensión suave, baja carga. De esa manera llegamos a la deformidad plástica. Preguntas. A ver, se las veo. Ahí, preguntas. Bien, ¿vamos bien? Bueno, bien. Voy repitiendo mucho para que se entienda, ¿sí? Porque es un concepto súper importante, que parece una pavada, pero parece muy fácil, pero después lo tenemos que tener muy presente a la hora de actuar, ¿sí? Porque podemos dañar, queriendo a veces las ansiedades por querer, querer eh, remodelar un tejido o querer extender un codo nos hacen hacer ciertas fuerzas o ciertas cuestiones que no serían las correctas para ese tejido, ¿sí? No estamos siendo amables con ese tejido, ¿sí? Entonces, entender y utilizar efectivamente la remodelación de los tejidos blandos es fundamental por una intervención satisfactoria, ¿sí? Bueno, la tensión excesiva genera un daño tisular. Si hay una tensión adecuada, hay una remodelación biológica, que ahora vamos a ir viendo cómo nos damos cuenta si hay una remodelación biológica. Y si hay una tensión ineficaz, no hay estímulo biológico para remodelar, con lo cual no estamos haciendo nada. Estamos aplicando una ortesis, pero en realidad no estamos remodelando el tejido. Estamos trabajando solo sobre el límite de la elasticidad de ese tejido, ¿sí? Que no es el límite plástico, ¿sí? Todos tenemos elasticidad en nuestros tejidos, que incluso va variando día a día, momentos del día, ¿sí? Quizás cuando nos levantamos nuestros tejidos blandos están menos elásticos, ¿sí? Y a lo largo del día nos ponemos en movimiento y estamos más blanditos. Bueno, por ahí Juli o Sandri me van a poder aportar de esto, o mismo a mí me ha pasado en la propia vida cotidiana, ¿sí? De si hago una práctica de yoga a las 8 de la mañana, no logro las mismas cosas, las mismas, no tengo la misma elasticidad que tengo si la hago a las 7 de la tarde, ¿sí? Esto es la elasticidad. Nosotros Claro, vamos a trabajar sobre la plasticidad. claro, esto es un poco bien, está perfecto todo lo que estás diciendo, Eugenio, no hay nada más para aportar, está buenísimo, pero bueno, esto tiene que ver con lo que dice Euge, que algo obviamente que biológicamente ocurre, ¿no? A la noche estamos sin gravedad, durmiendo toda la noche, nos levantamos y todos nuestros ligamentos y nuestros músculos, digamos, sufren de golpe toda la gravedad encima cuando nos salimos de la cama y se tensan de alguna manera para sostener nuestra estructura de pie, además de toda la rigidez y las contracturas crónicas que todos llevamos, ¿no? en nuestra vida. Entonces, bueno, si uno obviamente conscientemente las elonga con algún movimiento de elongación, más vale que le da otra posibilidad, pero eso es dentro de la elasticidad biológica de cada tejido. Lo que está Euge hablando ahora es de algo patológico, ¿verdad? Se entiende eso claramente. Bien, Sandri, sí. Sí, me parece bárbaro ese aporte porque, bueno, después dentro de lo que es la terapia ocupacional y todo el área de rehabilitación hay un montón de técnicas para, para trabajar los tejidos blandos, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de cuestiones patológicas, ¿sí? De una rigidez, de una contractura, de una limitación funcional y del movimiento, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, ¿cuándo utilizamos las ortesis? ¿Sí?
Porque en este proceso del tratamiento nosotros muchas veces vamos a recibir a un paciente que luego un proceso traumático o un postquirúrgico o lo que fuese, va a tener una limitación, ¿sí? Y bueno, vamos a tener que ir evaluando si el paciente puede mantener ese estímulo de elongación que nosotros vamos logrando con otras técnicas, como las que decía recién yo, si lo puede ir manteniendo de forma activa, ¿sí? Si nosotros vemos que de forma activa no va avanzando en este proceso, ¿sí? De elongación y demás, estamos frente a una rigidez, a una contractura que muchas veces, ¿sí? Es necesario aplicar ortesis, ¿sí? Para remodelar, ¿sí? Remodelar el tejido blando, ¿sí? Porque nos damos cuenta que hay una rigidez, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tipos de... A ver, vamos a volver un poquito para atrás. ¿Se entendió este concepto dentro de lo que es un proceso de tratamiento? Por ahí yo podría Sí. agregar así mínimo que lo que le ha pasado a ese tejido que ha perdido su posibilidad elástica, ¿no? Ajá, Porque todos tenemos muchas contracturas y no todo el tiempo vamos a tener que usar ortesis, ¿no? Pero ¿qué claro. sucede? Nuestro tejido está contracturado en muchos lugares, pero no ha perdido su elasticidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con una clase de stretching, yoga o cualquier método que haga estirar, le vuelve a ese tejido la elasticidad natural, o sea, o el diámetro, no, la longitud natural. En cambio, en un tejido que está patológicamente acortado, que no tiene esa posibilidad de elasticidad, por más que uno lo movilice en el consultorio, lo movilice, tiene un límite y después ese tejido va a querer volver a lo anterior. Por lo tanto, como ahora Eugenia le va a decir, existe un tratamiento desde el equipamiento ortésico que sostiene lo trabajado en el consultorio, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre un tejido normalmente contracturado y un tejido que ya tiene una incapacidad de ser elástico, como que no va más allá, perdió su plasticidad, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, no molesto más. No molesto, todo lo que quiera, aporten. Bien, bueno. Ahora cuando empecemos a ver más fotitos y más cosas, vamos a ir entendiendo un poquito más, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ortesis de remodelación de tejidos blandos? Bueno, un poco ya calculo que muchas y muchos de ustedes ya están trabajando en los casos y todo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viéndolas acá específicamente. Son las valvas estáticos seriadas y los yesos seriados, que también las habíamos nombrado en un principio, en los primeros teóricos. Y tenemos las ortesis de tracción estática y las ortesis de tracción dinámica, ¿sí? Vamos a ver un poquito la diferencia entre estas y para qué nos sirven algunas ventajas y desventajas de cada una de ellas, ¿sí? Bueno, las valvas estáticas seriadas, ¿sí? Estas valvas, la valva ejerce una estimulación alternada con reposo, permitiendo adaptación biológica del tejido. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la ortesis estática mantiene la máxima elongación lograda, luego va a haber aplicado diferentes técnicas para eso, ¿sí? Nosotros en consultorio, en la sesión, aplicamos diferentes estrategias, técnicas para lograr cierta elongación de ese tejido, ¿sí? Una vez que yo logré esa elongación, aplico una valva estática, o sea, confecciono una valva estática seriada. Vamos a poner un ejemplo. Hay un ejemplo fácil, una retracción en el codo. Bueno, llego a menos 30 de codo, ¿sí? Le faltan 30 para extender. Y mantengo en esa graduación, en menos 30, aplicando una valva estática, ¿sí? Una estática. Braquio antebraquial, ¿sí? Y la dejo en 30, la dejo a donde llegué, ¿sí? Ahí es donde el tejido reposa, ¿sí? Y se adapta biológicamente,
¿sí? Por eso este tipo de valvas tienen muy buen resultado. Son las valvas mayormente las que todos elegimos, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Durante el tiempo de una sesión a otra o el tiempo que nosotros consideremos, ese tejido se va adaptando a ese estímulo de elongación, ¿sí? Bien. Y seriada, ¿por qué seriada? Eso calculo ya lo saben. ¿Alguien quiere decirlo por qué es seriada? Además de ser una valva estática, una valva que ocupa mitad de circunferencia, es estática porque no hay movimiento en sus componentes. ¿Y seriada por qué es seriada? ¿Alguien se anima? O lo digo yo. Es fácil. Bueno, ahí lo dice igual. Bueno, seriada, ¿por qué? Porque se va modificando la posición en medida que se logra aumentar la elongación, ¿sí? Seriada porque la voy modificando, ¿sí? Esto lo habíamos hablado cuando hablamos de los materiales y habíamos hablado del termoplástico que nos daba la posibilidad tan práctica de modificar este material, ¿sí? Si lo hiciéramos con yeso, que, bueno, perdón, si lo hiciéramos con yeso, en este caso también sería yeso seriado, nada más que tenemos que hacer un yeso nuevo, una vez que logra mayor amplitud de movimiento, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son las mayores ventajas? Que toma mayor superficie, toma toda la superficie de, en este caso pusimos el ejemplo de el codo, si me pongo así, no sé si se me ve, toma toda la superficie de apoyo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en los primeros teóricos la importancia de aplicar una fuerza en la mayor superficie para que esa fuerza aplicada se reparta, ¿sí? Es de fácil diseño y construcción, ¿sí? Y las desventajas es que hay una inmovilización, porque el paciente va a tener que tenerla puesta durante largos periodos de tiempo, ¿sí? Porque si se la saca, volvemos para atrás, ¿sí? Y, bueno, requiere la modificación de la ortesis por un especialista. No puede modificarlo el paciente en su casa, tiene que venir a consultorio, ¿sí? Y nosotros tenemos que modificar la valva, ¿sí? Con lo cual, esas serían las desventajas, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las indicaciones de uso? Teniendo en cuenta todo esto que vimos, ¿sí? El uso nocturno siempre, ¿sí? Siempre. Y el uso diurno, a ver, el mayor tiempo posible tiene que tener, si es posible que no se la saque, ¿sí? Pero por supuesto, sabemos que esto tampoco es beneficioso que la tenga 24 horas al día. Entonces, según Morrey, que es un autor que habla mucho, ¿sí? de cicatrices, remodelación de tejidos, el tejido cambia entre 2 a 4 horas, cambia histológicamente el tejido, ¿sí? Por lo cual, él dice que la férula no debería ser retirada por un periodo mayor a 4 horas, ¿sí? Con lo cual, muchas veces lo que se le indica al paciente cuando le decimos, ¿cuándo la tengo que usar? Y el mayor tiempo posible. En el caso que la retiren, no retirarla por más de, Morrey dice 4 horas, por más de 1 hora, 2, ¿sí? Y dejarla puesta durante mínimo 4 horas, ¿sí? Entonces, en los periodos de retiro, porque tampoco la puede tener puesta 24/7, ¿sí? En los periodos de retiro es bueno realizar ejercicios y usar el brazo en las actividades de la vida cotidiana. Si va a cocinar, si va a bañarse, bueno, puede retirarlo, ¿sí? Pero que esos periodos no superen las 2 a 4 horas, dice Morris, ¿sí? Y el retiro del equipamiento va a ser gradual, con evaluación constante de prueba y error. Después vamos a ver bien cuándo retiramos y cuándo termina todo este proceso. Y otra cosa, ¿sí?
Obviamente, esto que puse acá, máximo ROM. ROM es rango de movimiento activo, ¿sí? Rango de movimiento, ¿sí? Generalmente pasivo, pero con un EVA de 3-4. EVA, ¿saben lo que es la escala visual analógica del dolor. Un EVA 3 y 4 significa que no duele, ¿sí? Que no duele, que no debe doler, ¿sí? Por lo cual la tensión debe ser suave, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos en un EVA 1, no siento nada, nos dice el paciente cuando confeccionamos la férula. Y no estamos haciendo nada, ¿sí? Por eso, en un EVA 3-4, que el paciente siente extensión o siente tirantez, por así decirlo, y en un máximo rango de movimiento que hayamos llegado, generalmente pasivo, ¿sí? Bien. Bueno, ahí estamos con las valvas estáticas seriadas. Ahora pasamos a ortesis de tracción, ¿sí? Habíamos dicho que estaban las de tracción estática y las de tracción dinámica, ¿sí? Las de tracción estática son las que los sistemas de regulación, es decir, el material que tracciona es rígido, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que son de fácil regulación, puede ser regulada por el paciente, y las desventajas, tanto en tracción estática como dinámica, que toman menores superficies de apoyo, ¿sí? Cuando traccionamos, ¿sí? Y también en esta que la función, al igual que la anterior, es estática. El paciente no puede mover mientras tiene la férula puesta, no puede mover el segmento. Esas son las desventajas. Ahora vamos a ver fotitos, ¿sí? Bien. Acá tenemos, ¿sí? Acá, esto es velcro lo que hay por detrás, ¿sí? Es un material rígido. Como decíamos, como ventaja, el paciente puede ir graduando, ¿sí? Puede ajustárselo un poquito más, ¿sí? En su casa o si se va de viaje, la medida que va logrando movimiento, puede ir ajustándolo el mismo paciente. No requiere, como la valva estática seriada, no requiere modificación por parte del profesional, ¿ok? Esas son todas, en general, con velcro. También podría ser con tanza, ¿sí? Acá tenemos una con tanza, ¿sí? Pero tiene velcro al final para fijarlo, ¿sí? Entonces, no hay movimiento, son estáticas, ¿sí? Pero hay una tracción, ¿sí? Que está dada por ya sea el velcro o la tanza, ¿eh? Y eso hace que el paciente pueda regularlo solo. Puede ser una ventaja o una desventaja, porque el paciente también tiene que entender bien cuál tiene que ser la tensión adecuada para lograr una remodelación, ¿ok? Bien. Y luego tenemos las de tracción dinámica. La diferencia con las anteriores es que los sistemas de regulación son elásticos o permiten movimiento. No siempre es elástico, la cinta elástica, sino que también puede ser que permita movimiento, que puede ser un resorte, ¿sí? Ahora vamos a ver. ¿Cuál es la ventaja? A diferencia de todas las anteriores, que permite el movimiento, que tiene una función dinámica. Es decir, el paciente puede utilizar la mano o el segmento, en este caso podría tenerla todo el tiempo puesta, la férula, porque puede usar la férula para hacer movimientos, ¿sí? ¿Y cuáles son las ventajas? Generalmente este tipo de ortesis son de muy difícil construcción, requieren mucho entrenamiento y experiencia, ¿sí? También toman poca superficie de las extremidades del segmento para aplicar la fuerza y por lo general, por todo lo que vimos antes de los principios de remodelación biológica y el tiempo que tiene que estar sostenido, ese estímulo en el tiempo, se las tiene que combinar con otra ortesis, ¿sí? Se las combina con ortesis nocturnas, ¿sí? Primero porque las de tracción dinámica no son cómodas para dormir y segundo porque
las anteriores, las estáticas, muchas veces son como más efectivas, ¿sí? Pero tienen desventaja que no podemos mover, ¿sí? Entonces, eso tiene como desventaja. Puede servir para un momento del tratamiento, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Me gustaría que un poquito de intercambio ahora. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos a ver unas fotitos. Bien. Bueno, voy siguiendo. Estas son las de tracción dinámica, como les dije. La tracción está por un elemento dinámico, sí que puede ser mismo un elástico, por ejemplo. En este caso es un elástico, o puede ser resortes, ¿sí? Es decir, la persona puede cerrar la mano y cuando es relajado hay un dispositivo externo que es el resorte que pasivamente lo lleva a la extensión, ¿sí? En este caso de esta ortesis, que es la ortesis de 3 puntos dinámica resorteada, que ya la habíamos visto, ¿sí? Se utiliza para rigidez de la interfalángica proximal, ¿sí? Como ya hemos visto también, la interfalángica proximal es una de las articulaciones de los dedos que sufre más compleja desde lo que es la biomecánica y anatómicamente, por todas las estructuras y partes blandas que atraviesan esa articulación. Así es de maravillosa también, ¿sí? Pero gracias a todas esas bondades, cuando hay una lesión, es muy difícil y sufre mucho lo que es la rigidez, la rigidez en flexión, ¿sí? Con lo cual muchas veces esta ortesis es especialmente diseñada para la rigidez de la interfalángica proximal, ¿sí? Cuando hay una limitación hacia la extensión, ¿sí? En este caso... Perdón, Euge, hay una chica, Cecilia, creo que levantó la mano. Bien. Y ahí les dejo el enlace para volver a conectarnos cuando se corte ahora a las 6, que falta poquito para que se corte. Dale. Bueno, pregunta, sí, abran el... Cecilia. Sí, claro, mi pregunta era, esta última que estamos viendo, dinámica, que la puedo usar mayor tiempo, que por supuesto necesito de noche otra, pero ¿me puede dar la ventaja de llegar a los objetivos en forma más rápida? No necesariamente, no necesariamente. No. Nos da el beneficio de que la persona puede mover el dedo, ¿sí? Muchas veces, o puede mover el segmento, nos da la función, ¿sí? Pero no llegamos más rápido. No. Por lo menos no hay estudios que demuestren eso, ¿sí? La mayoría de los estudios hablan de las ortesis estáticas seriadas, ¿sí? Y, digamos, sus beneficios, ¿sí? Las ortesis estáticas seriadas y sus beneficios. Y algunos dan comparativamente quizás con algo dinámico, pero, digamos, desde lo que es la evidencia científica, la mayor cantidad de artículos científicos que hay son en base a las ortesis estáticas seriadas. No tanto este tipo de ortesis, ¿sí? No sé si querrás agregar algo, Nati, en relación a la pregunta de Cecilia. Es importante lo que es, todo lo que es la medicina basada en la evidencia, ¿no? Porque, bueno, y la lectura a raíz de tu pregunta digo esto, y la lectura también de artículos científicos actualizados, más allá de lo que es la bibliografía, ¿sí? Con la cual contamos, que de bibliografía de lo que es ortesis y todo este tema, no contamos con
mucha bibliografía desde lo que es libros, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos iniciando nuestra carrera profesional, además, por supuesto, de estudiar el tema y demás, nos tenemos que basar de lo que es la medicina basada en la evidencia y bueno, tener la supervisión o la consulta a profesionales que tengan mayor experiencia y demás en estos casos, ¿sí? Claro. Entonces, además de hacer la propia experiencia, pero en base a lo que vos preguntabas, Cecilia, es lo que te puedo responder, ¿sí? Bien, bueno, estaba acá, bueno, hasta ahí va todo, ¿va claro? ¿Vamos claro? ¿Sí? ¿Qué tal? Yo quería preguntar, las ortesis de tracción, ¿sería también el mismo criterio de uso que mencionamos en la anterior de 4 horas y se la puede sacar para descansar 1 o 2 horas? Bien, bueno, siempre cuando estamos remodelando tejidos blandos, ¿sí? El estímulo debe ser constante, ¿sí? Entonces, al paciente le vamos a indicar, ¿sí? Que lo use la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Y que se saque la férula solo cuando sea necesario, no más de, sí, 2, 3, 4 horas, ¿sí? Sí, siempre, porque si bien puede ser un estímulo estático o sea un estímulo dinámico, es el mismo estímulo que estamos aplicando para remodelar. Así que nos basamos, sí, en lo mismo, sí, sí, sí. Puede ser que de día use una dinámica y que de noche use una estática, pero como premisa siempre la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Y si necesita retirarla, muchas veces puede suceder, no, porque no la tolero tanto tiempo, me incomodo y demás. Bueno, entonces ahí nosotros vamos a tener que pensar en otra estrategia. Si nosotros le dimos una estática y no la tolera, tantas horas al día, porque le duele, le genera incomodidad, entonces, bueno, vamos a tener que pensar en alguna otra estrategia, ¿sí? Para mantener ese estímulo, ¿sí? Biológico. Siempre en la etapa que estamos remodelando, ¿sí? El tejido. En las etapas finales se va a ir retirando, ¿sí? Pero en principio la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Y tiene que retirarla, que cuando lo retire, no lo retire a la noche, ¿sí? Lo retire cuando, para hacer ejercicios, para cocinar, para bañarse, para lo que fuere, ¿ok? Eso es un concepto, muy buena tu pregunta, Yamila, y es un concepto que tiene que quedar muy, muy claro, ¿sí? Si no, no estamos remodelando. Bien. Gracias. Bueno, seguimos un poquito más, faltan unos minutitos. Bien, creo. Bien, bien. Y esta la agregué, ¿por qué? ¿Sí? Porque esta es una ortesis dinámica de bloqueo, ¿sí? Generalmente, o sea, son de codo este tipo de ortesis, ¿sí? ¿Qué tiene de beneficioso este tipo de ortesis, ¿sí? Que permite una movilidad precoz en un rango de movilidad seguro en etapas tempranas de cicatrización, es decir, en la fase 2, ¿sí? Esto es aparte de lo que vimos de remodelación de tejido blando, ¿sí? En esta ortesis, ¿sí? Pero no quería que falte este tipo de ortesis, porque también estamos hablando de remodelación de tejido. Pero en este caso, en este tipo de ortesis, que la vamos a aplicar no en una fase de remodelación, ¿sí? No en una fase de 3 de la cicatrización. La vamos a aplicar en la fase 2 fibroblástica. ¿Por qué? ¿Sí? Para asegurarnos un rango de movilidad seguro, para prevenir la contractura, en este caso del codo, ¿sí? Entonces también es importante que la tengamos en cuenta, ¿sí? Acá, con esta ortesis, no estamos remodelando, ¿sí? Estamos facilitando un movimiento o en un rango seguro, que nos lo va a indicar el médico,
generalmente puede ser en una luxofractura, puede ser un posquirúrgico de codo, ¿sí? Sabemos que el codo tiene mucha estructura blanda y mucho tejido blando y es muy complejo, ¿sí? Y es una de las articulaciones del miembro superior que desarrolla mayor rigidez y contractura, ¿sí? Por eso, que no quería dejar de presentarla, porque es importante tenerla en cuenta como alternativa, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que en este caso estamos actuando en la fase 2, ¿sí? Favoreciendo el movimiento en una etapa muy temprana, ¿sí? De cicatrización de tejidos, para evitar una posible contractura o una posible rigidez en la etapa 3 de remodelación, ¿sí? Pero a su vez tiene bloqueo. ¿Por qué? Porque debemos a su vez favorecer la cicatrización, ¿sí? Es como que nos quedamos ahí en el medio. Movemos, pero en un rango protegido. Esta férula está confeccionada, ¿sí? Y esta es una férula del mismo estilo, pero estandarizada, se compra, o sea, acá en la Argentina, por ahí, ahora no sé si está, pero tiene acá como una reglita, una trabita para trabar en ciertos rangos. Bueno, el médico te dice, bueno, después de la cirugía de la luxofractura de codo severa que tuvo, reconstruimos, seguramente como ha sido un gran traumatismo, seguramente ya se prevé un pronóstico de una rigidez, ¿sí? En el codo. Entonces, para prevenir o disminuir esa rigidez, ¿sí? Vamos a empezar a mover temprano, pero de forma protegida. ¿Cómo hacemos para mover temprano el codo de una manera protegida? Con este tipo de férulas, ¿sí? Ortesis dinámica de codo y bloqueo, ¿ok? Bloqueo. ¿Dónde bloqueo? Donde me dice el médico. Mirá, que mueva, que tenga una movilidad de flexo-extensión de codo de menos 45 grados, ¿sí? De 45 grados de flexión a 110, ¿sí? Que el médico sabe y probó intraoperatoriamente que en ese rango de movilidad toda la osteosíntesis que aplicó, o sea, osteosíntesis o material, o sea, el tipo de osteosíntesis que haya utilizado, en ese rango de movilidad es un rango seguro, ¿ok? Bien. Bueno, para ir cerrando, ¿sí? Entonces, este estímulo de remodelación necesitamos fuerza, ¿sí? Suave, como habíamos dicho, tiempo, horas diarias de tiempo, ¿sí? Y duración, meses, ¿sí? Porque en la etapa de remodelación sabemos que dura meses, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué fuerza? La fuerza adecuada, ni muy suave, ni muy intensa porque generamos el daño tisular. Si es muy leve no vamos a tener resultados porque no vamos a estar generando este estímulo biológico constante, ¿sí? Continuo, no discontinuar más de una hora, puse acá, bueno, según diferentes autores, ¿sí? Y el uso nocturno siempre, siempre, y duración, hasta lograr mantener el estímulo con movilidad activa, ¿sí? Que es lo que no teníamos en una primera instancia, ¿sí? ¿Cuándo va a lograr? ¿Sí? Eso lo vamos a controlar por prueba y error, ¿sí? Eso se los dejo un poco para los ateneos, ¿cuándo discontinuamos el uso? ¿Sí? Bueno, se hace por prueba y error. Euge, perdón que te interrumpa, porque quedan 2 minutos. ¿Sí es necesario armar otro? Sí, porque ahora vamos a ver cicatriz y un poquito de quemados. Ah, todavía falta un montón. Bien. Sí. Entonces, Cerramos acá y vamos bien, al otro. Así bien. arrancamos con lo otro. Entonces, listo, cerrá para no quedar que queden. Cerramos, hacemos ya- un descansito, 1 minuto y vamos con el otro temita, que ya en media hora ya lo terminamos. Bien, a ver, ¿a cuál link ahí está Sole hablando? No cierren todavía, que lo copio el link, porque no lo copié. Porfa. Bueno, ahí logré recuperar el anterior porque a mí se me había apagado la compu.
Y se me había borrado el chat, pero ahí Juli me pasó el primer link que les mandé. ¿Sí? Este que está acá, sí, 17:46, ok. Bueno, vamos ahí. ¿Preguntas? Hasta ahora, escucho un ruido, porque me está matando. Ahí calmo. Bien, gracias. Bueno, hasta ahora vimos un poquito qué sucedía, cómo se daba una rigidez, una contractura, ¿sí? Por la inmovilidad o por un evento traumático, una cirugía y demás, ¿sí? Y un poquito se va solapando con lo que tiene que ver la cicatrización normal de las heridas y demás, ¿sí? Ahora vamos a abordar más este tema, si bien ya venimos hablando, ¿sí? Venimos hablando que cómo sucedió la contractura, y hablamos, y hablamos que en este periodo, ¿sí? Primer periodo, ¿sí? No había un estímulo mecánico adecuado, ya luego se desarrollaba lo que era la contractura, ¿sí? Y en este periodo de remodelación es donde íbamos a implementar todo este tipo de equipamiento ortésico, en el cual nosotros estamos remodelando el tejido, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es piel, ¿sí? Un poco de la cicatrización normal de las heridas y el abordaje de lo que es el tejido blando en la piel, ¿ok? Que son las cicatrices, ¿sí? Previamente hablamos del tejido blando en general, ¿sí? Y ahora vamos a ir un poquito a lo que es la piel. Bueno, en cuanto a los periodos, me parece que más o menos ya lo tienen claro, ya lo fuimos viendo, lo que va sucediendo en cada uno de estos periodos, ¿sí? Los tiempos, y vamos a ver un poquito cómo se van superponiendo. Este es un primer periodo de sangrado. Luego la inflamación, que es necesaria para el cierre de esa herida y esa cicatriz, ¿sí? Y ya comienza, incluso en el periodo de inflamación, de donde hay toda esa cascada de eventos, ¿sí? Donde van a estar presentes los macrófagos, ¿sí? Los neuropéptidos. Va a haber un periodo, ya inicia el periodo de proliferación, ¿sí?
de proliferación del tejido, ¿sí? De aumento de fibras de colágeno, ¿sí? De colágeno tipo 3, de colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 es un colágeno desorganizado, sin alineación, sin orientación. Y luego en el periodo verde que vemos acá, que es el de remodelación, es en el cual ese colágeno se va reemplazando por colágeno tipo 1, que es el colágeno definitivo, ¿sí? Es el colágeno que se va reorganizando, se va direccionando y va cumpliendo la función del segmento que le toca, de elasticidad, de dirección y demás, ¿sí? Bien, esto sucede naturalmente. Bien. Entonces, acá vemos un poquito de vuelta lo que sucede, ¿sí? La fase inflamatoria, que es en principio la cascada, el sangrado, ¿sí? Y la inflamación necesaria, y debemos respetar esa inflamación, que es lo que hace que ese tejido y herida cierre y repare y forme la matriz extracelular, ¿sí? Luego tenemos la fase proliferativa, en donde, vuelvo a repetir, se depositan, a ver, no es lo único que sucede, pero lo que más nos interesa a nosotros son las fibras de colágeno tipo 3, ¿sí? Que son desorganizadas, forman la matriz extracelular y en la fase de remodelación este colágeno se reorganiza y da la fuerza, la tensión, organización, alineación que corresponde, ¿sí? Bien, es la fase madura. Bueno, bien. En cada una de estas etapas, ¿sí? De cicatrización de los tejidos, nosotros como TO vamos a tener distintas estrategias de tratamiento y distintos objetivos. ¿Por qué tratamos ese tema, ¿sí? De cicatrización de los tejidos en esta cátedra? ¿Sí? Porque, bueno, en todo evento traumático, quirúrgico o ortopédico, probablemente haya una herida, ya sea quirúrgica o traumática, ¿sí? Y vamos a tener que abordarla dentro de lo que es nuestro rol. Y además, en esta etapa de remodelación para lo que son las cicatrices, vamos a utilizar como equipamiento, ¿sí? Lo que es las prendas compresivas, ¿sí? Bien. Acá yo un poquito no me voy a detallar en lo que es el tratamiento, ¿sí? En cada una de las etapas, porque no es el fin, en este caso, en esta cátedra, ya lo van a ver el tratamiento en sí, todas las estrategias que tenemos en discapacidades físicas, ¿sí? Pero bueno, para tener en cuenta que en las primeras etapas, la inflamatoria y la proliferativa, es importante el control del edema, el posicionamiento y la movilidad de articulaciones libres a la zona. Bien, siempre solamente el control de edema y de inflamación, sabiendo que en esas etapas tempranas es normal y tiene que suceder, ¿sí? Para que la herida cierre. Va a ser anormal si supera esa etapa, si esa inflamación, dolor, prurito está durante un mes. ¿Sí? Bien. Bien, y en la etapa de remodelación, dentro de lo que vamos a charlar ahora, vamos a utilizar las prendas compresivas, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, repitiendo un poquito qué vamos a hacer en cada una de las fases: posicionamiento para prevenir acortamientos, posiciones de seguridad. También en las posiciones de seguridad vamos a utilizar ortesis, ¿sí? Para la fase inflamatoria y proliferativa. Bueno, el control del edema, con posicionamiento también, de distintas adaptaciones también puede ser, movilidad, articulaciones libres, favorece el drenaje.
Bueno, la fase 3, fase de remodelación. Vamos a estar frente a una cicatriz normal, ¿sí? Que en ese caso haremos el tratamiento de esa cicatriz normal para favorecer el proceso, ¿sí? Pero bueno, ahora nos vamos a ocupar de lo que es la cicatriz patológica y qué tipo de equipamiento, más allá de lo que es el tratamiento integral, que no lo vamos a ver ahora, qué tipo de equipamiento tenemos para este tipo de cicatrices, ¿sí? ¿Qué es una cicatriz patológica? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? La cicatriz patológica es una sobreproducción del tejido cicatrizal debido a un desbalance entre la síntesis y la degradación de la matriz extracelular, del colágeno, ¿sí? Esta síntesis y degradación del colágeno determina que una cicatriz sea sintomática, sobrelevada, roja, contraída y que pueda acarrear alguna alteración tanto estética como funcional. Entonces, si esto sucede y estamos frente a una cicatriz normal, el proceso de síntesis y degradación se da naturalmente. Va a haber un periodo que esté enrojecida, va a haber un periodo en el cual esté enrojecida, un poco contraída, pero pasado el periodo proliferativo y de remodelación, eso se tendría que ir modificando normalmente. Cuando esto no sucede, estamos frente a una cicatriz patológica. Bien. Bueno, ¿qué pasó acá? No sé qué me pasó acá, que no me aparece el cuadrito. Bueno. A ver, aguárdenme un momentito, ¿eh? Bien. Bueno. La cicatriz patológica. Bien. Estoy viendo el cuadrito que me comparaba ahí. Bien. Bueno. Para la cicatriz patológica vamos a aplicar lo que es el tratamiento compresivo, ¿sí? ¿Sí? Porque hay como dijimos anteriormente, hay un aumento, una sobreproducción, ¿sí? Del tejido cicatrizal, ¿sí? Lo que sucede es un aumento a veces de los límites de esa cicatriz, que sería una cicatriz hipertrófica, ¿sí? O un aumento de espesor, ¿sí? En una cicatriz sobrelevada, en su altura, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que si bien no excede los límites normales de la cicatriz, se mantiene en ese límite, está también la sobreproducción de tejido, ¿sí? Bien. Bueno, después les voy a pasar ese cuadrito, en donde veíamos los dos tipos de cicatrices patológicas más evidentes, que son la hipertrófica y la queloide, que las características básicas son esas, ¿sí? La queloide se mantiene dentro de los límites, la hipertrófica rebasa los límites, ¿sí? La hipertrófica tiene mayor mejor pronóstico con el tiempo y la queloide peor pronóstico con el tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, lo que sucede generalmente en el proceso normal es que se da lo que llamamos apoptosis, ¿sí? Apoptosis es la muerte celular programada, ¿sí? Entonces, en una cicatrización normal, lo que sucede es que hay una curva de proliferación de tejido, ¿sí? Que es el colágeno tipo 3, ¿sí? Y en un momento ese colágeno tipo 3 empieza a degradarse para aparecer a morir, ¿sí? Esas células empiezan a degradarse, apoptosis, ¿sí? Naturalmente, programadamente esas células desaparecen para aparecer las colágenas tipo 1. La apoptosis es la muerte celular programada que se da naturalmente,
¿sí? En estos procesos, ¿sí? En este caso, en los casos de las cicatrices patológicas, hay una alteración en esta muerte celular programada, con lo cual esas células, ¿sí? Colágeno tipo 3, ¿sí? Siguen activas, ¿sí? Hay una sobreproducción de colágeno, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con los tratamientos compresivos es disminuir el metabolismo de la cicatriz para que frene, y vamos a generar una apoptosis por compresión, ¿sí? Disminuimos el metabolismo por compresión, ¿sí? Y disminuimos la producción de esta matriz extracelular que no frenó, patológicamente no hizo el proceso normal, ¿sí? A su vez, al disminuyendo el metabolismo y generando la apoptosis, ¿sí? La muerte celular programada de las células que estaban patológicas, estimulamos la alineación de las fibras de colágeno. Bien, ahí está. Dime, preguntas, a ver. Bien, ¿cuáles son los tipos de compresión? Los tipos de compresión tenemos prendas compresivas, ¿sí? Que puede ser el dedil, guante, manga, ¿sí? Como vemos acá, son de tela, de una tela elástica, generalmente una tela especial, de lycra de corsetería, es la mejor opción, pero podría ser de cualquier tela que nos dé una compresión adecuada, ¿sí? Hay unos dediles que son como estos, que son dediles comerciales, perdón, dediles más comerciales que vienen con una tela por fuera, ¿sí? Con una tela de algodón y por dentro silicona, ¿sí? Es un dedil comercial con silicona en su interior. Este es un dedil a medida confeccionado con una tela de lycra de corsetería, y otro tipo de compresión lo podemos hacer con venda Coban, ¿sí? Es una venda que se compra en las ortopedias, en las farmacias, y es una venda autoadherente, que es elástica. ¿Algunas vieron una venda Coban o la conocen? ¿Vieron venda Coban o la conocen o algo? Sí, ¿Sí? sí. Perfecto, bien. Bueno, entonces saben de lo que hablo. Bien. Venda Coban, ¿sí? Estos son los distintos tipos la manera que podemos comprimir, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de ejemplos. Bueno, y después tenemos lo que es el focalizador de presión, ¿sí? Los focalizadores de presión tenemos las planchas de silicona o planchas de gel polímero. Esto es una plancha de silicona, ¿sí? Son así transparentes, ¿sí? Las de gel polímero tienen como otra composición, pero son muy similares. Yo acá había puesto una fotito, pero no sale, no sé por qué. Lo mismo que el cuadro, no sé qué fue lo que sucedió. Vienen así en plancha de silicona o a veces viene en rollo. Y viene muchas veces con una tela adherida, ¿sí? No se pone del lado de la tela, se pone del lado de la silicona, ¿sí? Entonces, eso puede ser un focalizador de presión, las planchas de silicona o de gel polímero, ¿sí? A su vez, la silicona o gel polímero, a diferencia con los que vamos a ver luego, tienen un efecto sobre la piel que le da cierto efecto de hidratación a la piel. En sí, lo que, vuelvo a repetir, lo que se ha investigado no es que en sí la hidrate, sino que por su consistencia reduce la liberación de agua de la piel, y por lo tanto previene la deshidratación cutánea en esas células que están en continuo proceso de remodelación. Y eso es importante. Además de, dentro de lo que es el tratamiento de la cicatriz, la hidratación con cremas y demás. La silicona favorece a que esa cicatriz no se deshidrate. Que no tienen esa particularidad el resto de los focalizadores de presión, como puede ser goma eva, goma espuma o focalizador rígido de termoplástico, ¿sí?
Estos son todos focalizadores de presión, ¿sí? Además, la silicona, además de focalizar la presión, evita, ¿sí? Le da cierta mantiene la hidratación natural de la cicatriz, hace que no pierda su hidratación de la crema, lo que hayamos puesto antes, ¿sí? Entonces vamos a mostrar un poquito lo que es los guantes, las mangas diseñadas y confeccionadas a medida, casi siempre, ¿sí? Si bien acá en la Argentina no, pero vienen guantes así como estándar, con medidas y demás, muy lindos, muy bonitos. Acá en la Argentina no se consiguen, si se consiguen son carísimos, ¿sí? Y de todos modos, así todos se consiguieran, siempre es mejor confeccionar a medida y a necesidad de la cicatriz, del paciente y demás, ¿sí? Esto es importante para que vean cómo debemos entender todo este tema y dentro de lo que es nuestras incumbencias, el diseño y la confección de la ortesis, ¿sí? Nosotros diseñamos en base a cada una de las circunstancias del paciente, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta foto, ahí vemos la prenda compresiva y ahí tiene un focalizador de silicona. Acá también, ¿sí? En este no se ve, pero también lo tiene, ¿eh? Acá se ve más completo. Fíjense cómo hubo que tenía en la axila, en la axila una cicatriz que llegaba acá abajo y bueno, esa compresión había que diseñar esta prenda específicamente para esa cicatriz, ¿sí? Bien, bueno, un poquito más. Bien, o por ejemplo, en este caso tratamos esta cicatriz, ¿sí? Con una pequeña retracción retráctil del primer espacio interóseo, luego una malformación congénita. Acá vemos, ¿sí? Estaba retrayendo hacia la aducción, el pulgar. Acá vemos la cicatriz en esta posición, una posición de máxima elongación. Acá en el primer espacio había otra zona cicatrizal. Entonces, ¿cómo equipamos en estos casos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Porque cada caso es particular. Silicona sobre la cicatriz, ¿sí? Focalizador rígido de termoplástico para que le haga un poquito más de presión y le damos todo el sostén con una venda Coban. Ejemplos. Puede haber otra opción para este mismo caso. Bien. Otras opciones. Acá tenemos el focalizador de silicona con el guante que le da la compresión, ¿sí? Bien. Bueno. Una cosa importante. ¿Sirve la silicona sola? Si yo esta silicona la aplico con una cinta, la pongo acá, una cinta que sostiene y demás. Y no sirve, ¿sí? Lo que sirve es la compresión. Sí, dígame. Iban a decir. La silicona como focalizador y la compresión, ¿ok? Y después, que no puse acá, pero hay como algunas siliconas muy finitas autoadhesivas, que por ahí las han visto, por ahí en problemas más dermatológicos y demás, en problemas de la piel, de la cara, son tiritas, ¿sí? Que se pegan, ¿sí? Eso cumple la función de mantener la hidratación de la cicatriz y comprime muy poquito, ¿sí? O las que se ponen en las cicatrices de las cesáreas, por ejemplo, ¿sí? Pero ahí no tendríamos el efecto de la compresión. Eso sería para cicatrices normales, ¿sí? Si nosotros queremos abordar una cicatriz queloide hipertrófica, hay que comprimir, ¿ok? Hay que comprimir, ¿sí? Dentro de lo que son el equipamiento ortésico. Después hay otro tipo de tratamientos, ¿sí? Quirúrgicos, con láser y, bueno, distintas cuestiones que no nos competen a nosotros, son médicas, más médicas, ¿sí? Pero no es el único tratamiento de la cicatriz, lógicamente, ¿sí? Bien,
acá también no me salen algunas fotos, no sé por qué. Bien, esto es gentileza de las TO, colegas del servicio de Liga, como para que vean un ejemplo. Me gustaría que después se vea la foto que está arriba. Esta paciente concurre a TO para el tratamiento de la cicatriz postquirúrgica, postcirugía de corazón, ¿sí? Son cicatrices que retraen mucho bueno, esta persona tiene una cicatriz patológica, queloide patológica. Y bueno, se han diseñado y confeccionado diferentes opciones de equipamiento y fueron evaluando a ver qué era lo mejor, ¿sí? Primero, que no se ve en esta foto, pero después la van a ver ustedes, habían hecho una prenda compresiva, que es esta que está acá, pero luego con el uso se dieron cuenta que eso no generaba suficiente compresión, ¿sí? Entonces luego lo que hicieron fue poner silicona, le hicieron un focalizador de termoplástico arriba para que genere mucha compresión y unas correas, ¿sí? De esa manera llegaban a la compresión de esa cicatriz que es muy difícil de trabajar, ¿sí? Pero bueno, fíjense el diseño y prueba y error, ¿sí? Que hay en cada uno de los casos, que cada uno es particular, ¿sí? Algunas consideraciones para los pacientes quemados, que no es un tema que vayamos a abordar, pero sí que tenemos que tener en cuenta para, a ver, en cuanto a el equipamiento, ¿sí? Para el paciente quemado, ¿sí? Vamos a hablar unas cositas de lo que es el equipamiento para pacientes quemados, ¿sí? Los objetivos, depende la fase en la cual estemos, van a ser, en principio, favorecer el drenaje linfático, mantener la longitud muscular durante el reposo y curación, diría yo. Asegurar muchas veces la inmovilización en periodos post-injerto. Muchas veces son personas que no están tienen el estado de conciencia alterado. Y, por supuesto, prevenir las contracturas de la herida. Estos son algunos objetivos del equipamiento en pacientes quemados, que es un gran capítulo que, bueno, lo van a ver más adelante en la carrera y, bueno, también es como para luego a quien le guste formarse en el área, porque es un área muy, muy específica, ¿sí? Que no llegamos a ver, no vamos a llegar a ver en la cursada. Algún caso hay de quemados y, bueno, ese grupo ya se va a explayar un poquito más, ¿sí? Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Hagan alguna pregunta. Bueno. Quedan 4 minutos. Ok. Bueno, en quemados. Siempre en quemados, desde el día 1, vamos a ver que las contracturas, va a haber contracturas, ¿sí? Y que las contracturas en flexión se van a deber a posturas antiálgicas, ¿sí? Son situaciones de mucho dolor, ¿sí? La flexión articular aumenta por pérdida de control involuntario del movimiento, por lo que les decía, son pacientes muchas veces que no tienen conciencia, están en coma, muchas veces, otras no. Y hay contracción del tejido cicatrizal alrededor de las estructuras articulares, porque, bueno, obviamente la prioridad es que cicatrice, ¿sí? Como pueda, pero que cicatrice. Entonces, siempre vamos a estar frente a contracturas, pero obviamente podemos prevenir, ¿sí? Esas contracturas siempre en esos procesos de cicatrización o posinjerto o lo que fuere. Siempre el segmento afectado se debe inmovilizar en dirección opuesta a la fuerza que ejerce la retracción, ¿sí? Una de las grandes especialistas que, bueno, ya no ejerce, es una de mis maestras y, bueno, ha sido compañera de Sandri también, Teo Gladys Cangini, con alta experiencia en esta área. Yo acá les puse un cuadrito, ¿sí? Esto está en el libro de ortesis y prótesis,
lean todo el capítulo de quemado, pues muy interesante. Y bueno, es importante, todos estos conceptos, lo que quiero recalcar son algunas cositas fundamentales que queremos que queden clarísimas, ¿sí? Entonces acá dice cuál sería la posición deformante que generalmente toma cada segmento del cuerpo y cuál sería la posición antideformidad que debemos posicionar al paciente, ¿sí? Bien, paso rapidito. Y en mano, lo que sí queremos que quede muy, muy claro, que en mano, ¿sí? La posición de inmovilización de la mano para evitar retracciones, sobre todo en pacientes quemados y en lesiones graves de mano también, ¿sí? Es la muñeca en extensión de 30 grados, una posición funcional. Las metacarpofalángicas en una flexión de 70 grados aproximadamente. Esto es muy importante, ¿sí? Es la diferencia que si nosotros inmovilizamos una mano, una férula de reposo, o en cómo va la extensión de metacarpofalangia. No, ¿sí? En estos pacientes quemados o lesiones graves, las metacarpofalángicas van en 70 grados de flexión, porque las metacarpofalángicas tienden a rigidizarse en extensión, ¿sí? Por todo lo que ya sabemos, ¿sí? Y vamos analizando de toda lo que es la biomecánica y la tensión de todos los músculos intrínsecos y los ligamentos de la mano. Las interfalángicas en semiflexión, ¿sí? El pulgar, obvio, en oposición. Y una cosa que también es importante, tanto en quemados como en lesiones graves de la mano, es mantener los espacios interdigitales, ¿sí? Esto en procesos de curación, de inmovilización y demás, ¿sí? Mantener muchas veces, como puse acá en la fotito, con un pedacito de goma espuma, logramos esa mantención, ¿sí? Porque lo que suele pasar es la retracción, el cierre y la contractura de los músculos intrínsecos que nos cierran la mano. Nos cierran, ¿y cómo lo cierran? Así. Una mano que no se trabaja de herida grave o quemada, queda así, en extensión, no puedo doblar los dedos, no puedo doblar las metacarpofalángicas, después nos cuesta un montón o cualquier otro tipo de ortesis, ¿sí? Y queda ahí, con los dedos así, cerrados. Entonces, lo que hacemos es ponerla en flexión, semiflexión, separados los deditos y pulgar en oposición, ¿sí? Eso queremos que les quede bien claro como concepto general, ¿sí? Y eso fue todo. Euge, te hago una Preguntas. preguntita para ahí para que aclares. Las prendas compresivas, las indicaciones de uso por ahí un poquito. Bien. Bueno, las indicaciones de uso. Generalmente depende de cada paciente, pero también es una remodelación de un tejido, con lo cual lo que vamos a tratar de decirle al paciente, ¿sí? La indicación va a ser todo el tiempo posible, ¿sí? El tiempo posible. La prenda compresiva es constante, porque el tejido sigue haciendo de lo suyas, por así decirlo, ¿sí? Esa proliferación de tejido y de colágeno está 24/7. Entonces, la prenda 24/7. Lo mismo que en las férulas, ¿sí? En las ortesis de remodelación, estáticas seriadas y todo, ¿sí? Esas serían las indicaciones de uso, ¿sí? Y toda la parte de lo que es, bueno, cuando vamos retirando tanto el equipamiento como las prendas compresivas, yo, porque ya no nos queda más tiempo, lo dejaría para así charlar, porque también es sumamente importante en los ateneos, como cada uno, o se los dejamos para ustedes, para que piénsenlo ustedes, ¿sí? Investiguen, piénsenlo, saquen conclusiones cuando retiramos una prenda compresiva, cuando retiramos una ortesis de remodelación de tejidos blandos. Eso no lo tratamos acá, pero es importante también saberlo, ¿sí? O sea, vamos a tener que tomar la decisión, bueno, ¿hasta cuándo? Por ahí nos quedamos cortos, por ahí nos pasamos, ¿sí? Siempre es mejor pasarse de tiempo y no quedarse cortos, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo nos damos cuenta y estamos seguros? ¿Sí? Y seguras. Juli, ¿querés agregar algo en base a esto? No, fabuloso, Euge. ¿Algo Gracias, más? era eso. No. Bueno, preguntas, si quiere alguien hacer alguna pregunta cortita
y si no, quedan todas las preguntas también. Todos estos temas, ¿sí? Van a estar abordados en muchos de los casos que vienen en los Ateneos a partir del jueves próximo. Con lo cual vamos a volver a cada uno de estos temas, ¿sí? Tomen el teórico como de ayuda para la resolución de los casos, para apoyo y demás. Y bueno, también las preguntas pueden ser en las tutorías. Ahí estoy leyendo. Ok, ya lo pusimos, pero bueno, después Nati lo vemos. Ahí te leí, sí, ahora lo vamos a ver. No entiendo mucho de tecnología, perdón. Creía que lo habíamos puesto con Juli público, pero se ve que no lo hicimos. La carpeta de los drives y eso. Como decía, todo esto lo vamos a volver a ver. Es como un pantallazo como para que vayan guiándose de cómo resolver y cuáles son las cosas fundamentales que queremos que desde la cátedra los docentes queremos que les queden, que entiendan y demás, ¿sí? De todo hay bibliografía y hay un montón más para estudiar y demás, pero bueno, esta parte de esto, digamos, básico, es lo que les tiene que quedar súper, súper claro, ¿sí? Y abrimos a preguntas, ya sea ahora o en las tutorías, o lo que vaya surgiendo en los Ateneos, ¿sí? Nati, ¿algo más para aportar? Bueno, me imagino que sí, pero no tenemos más tiempo. Sí, está muy buena la clase, la explicación. Es un montón para compartirles y para explicarles en cuanto a lo teórico, ¿no? Para entender las bases. Después en las prácticas es mucho más divertido, ¿no? Para ir teniendo el paciente y haciendo las células es bastante... digamos, como que ahí se pueden lograr apropiar bastante más del conocimiento, por eso es que por lo general les compartimos los casos como para que se puedan apropiar, pero después cuando veamos cada caso en particular, seguramente van a terminar de integrar toda esta información, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno. Juli, ¿algo más? Vamos cerrando. Gracias, Sofía. ¿Nos mandás al mail la grabación? Gracias, Sofía. Gracias. Perfecto, gracias. Ya nos actualizaremos. Perdón. Sepan disculpar que somos nativos digitales. Bueno, no sé si Sandra por ahí si quiere terminar algo o ya lo vamos a Sandri terminar. se desconectó, no está en la... Ok, bueno, chicas, chicos y chiques, bueno, placer. Espero que haya muchas dudas y muchas consultas y nada, que hayan notado mucho como para que les ayude para resolver los casos, ¿sí? Bien, recuerden todos que para el práctico de lunes, martes, tienen que ir con la idea de qué ortesis preparar, los moldes, como tienen que empezar a resolver ese desafío que les ha tocado en el segundo caso. Exacto, y como les dijimos con Juli, aprovecho los grupos de los martes, a las 15:30 nos mandan mail con dudas, así antes de vernos el día martes, ya podemos ir sacando algunas dudas, ¿sí? Y llegamos con más, o manden el informe, lo leemos, si no tienen dudas, ¿eh? ¿Bien? Exacto, y si necesitan alguna tutoría o alguna duda, nos escriben la duda y nosotros antes del hacemos lunes la tutoría. Vamos a hacer las tutorías, ¿bien? Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Gracias.